Cuando hablamos de la escuela de Luis Enrique Martínez, normalmente la gente se refiere es al hecho de picar la nota. De pronto Luis Enrique Martínez, en eso Julio me puede corregir, fue el primero que la grabó con esa solvencia en el disco, ¿no? Pero todos los músicos de la Sierra Montaña tocaban esa nota picada. Beto Murga sabe que es así. Y esa forma de componer merengue es de ahí, de la Sierra Montaña. Pero Luis Enrique también era melodía, era romántico. Que, mira, Luis Enrique tuvo para fortuna interpretar o ejecutar el primer acordeón de 3 hileras que llegó aquí al país. Quiso el destino que lo tocara Luis Enrique y grabara la cumbia. Con él, y descifra enseguida las 3 hileras. Y ese pase que hacen todos los acordeoneros, el transporte que le dicen, ese que le llaman el pate gallina. Todos lo hacen y muchos no saben que fue Luis Enrique quien creó esas figuras en el acordeón. Pero además, eso de enriquecer melódicamente la canción, comenzar con una música muy distinta. Una introducción, que llama. Los puentes musicales, los interludios los enriqueció. Entonces, ¿Qué dice Tomás Darío? Explorar los distintos transportes en el acordeón, eso fue un aporte porque incluso acordeoneros de su misma generación, Lorenzo Morales, Emiliano Zuleta, pasaron de ese acordeón de 2 hileras al de 3, pero siguieron utilizando 2 hileras. Porque yo diría una cosa. Chico Bolaño nunca fue capaz de tocar un acordeón de 3 hileras. Dicho por su hijo. A su hijo se lo escuché. Decía, pero yo diría una cosa. Mi papá en las parrandas, yo le daba el de 3 hileras. No, dame el guacamayo mío que yo no me acomodo con eso. Mire que Alejo es tan famoso, pero Alejo no hacía sino repetir la melodía, digo yo, no sé. Es que ese era el secreto. Ese era el secreto de él. Tocar lo que cantaba y cantar lo que tocaba. Una limitación, porque esa era su rutina. Esa era su rutina. Luis Enrique en su génesis tiene una ventaja sobre los otros músicos. Él viene de una escuela en donde los músicos no eran empíricos. Luis Pitre, Juan Solano, Santander Martínez, su papá, eran trompetistas, clarinetistas. Es que Fonseca, Fonseca había, el universo musical de Fonseca era muy completo. Muy amplio. Sí, muy completo. Y él se formó ahí. Por eso el universo musical de él era más diverso, más profundo, más amplio que el de cualquier otro músico. Tenía razones para ser el creador que fue. Por eso salió a ser el gran maestro. Además, tuvo la suficiente astucia e inteligencia para irse de su tierra a aprender lo que en su tierra no aprendió. Y se hizo tocador de sones, maestro de sones, como el mejor, porque anduvo por el río y aprendió directamente de Pacho Raba. ¿Sabe cuántos acordeoneros hemos entrevistado, Beto? 40 y pico, y todos dicen que son de la escuela, incluido Alfredo Gutiérrez, Miguel López, todo el mundo de Luis Enrique Martínez. Sin embargo, el Cocha Molina, la fuente universal. Sin embargo, el Cocha Molina no solamente lo podemos encasillar con Luis Enrique Martínez. Son muchos los músicos de la región. ¿Cómo lo veo en esa escuela? Sí, porque él de Colacho tiene mucho. Él dice, sí, de Colacho Luis Enrique. Y de Emilianito. Bueno, también. De Emilianito no sé. Pero es que Emilianito dice que es de Luis Enrique. Quizás yo no lo ubico tanto. Sí, él es más de la escuela de Colacho. Es más de la escuela de Colacho. Sin embargo, mira, ahora que tú mencionas a Colacho y que estamos hablando del Cocha, cuando hay la separación del Colacho con Diomedes, es porque el Cocha hace un tema romántico, lo que quiero decir es la versatilidad que tiene el Cocha, que se llama Se te nota en la mirada, del Flaco de Oro, Gustavo Gutiérrez, que Colacho no daba para interpretarlo como lo hacía este pelado. Sí, porque era muy suave. De Marciano Martínez también. Sí, era muy Cocha, y entonces ahí viene el celo, perdón, déjame terminar, viene el celo de ellos, y el Cocha se posiciona como el músico del gran Diomedes Díaz. Colacho, y es cuando Colacho cada vez que le dio la oportunidad a alguien lo terminó desbancando. Chiche Martínez también lo desbancó. Y es cuando el Cocha comienza a enaltecerse, a elevarse como músico, porque ya se fue codeando con esa cantidad de músicos. Y no podemos olvidar lo que ha dicho Rosendo, lo que ha dicho todo, que el festival es la gran plataforma para que estos muchachos hayan llegado lejos. Yo en el Cocha veo una persona finísima en la marcación de los compases, en la determinación de los ritmos. Y para eso es fundamental un instrumento como la guitarra. No se nos olvide que él nació en la casa de su papá. De su papá guitarrista. Arturo Molina, claro, guitarrista.
acaso me mata el vicio, me enterran con mi acordeón. Si acaso me mata... Yo creo que a partir de los finales de la década de los años 50, hay un personaje que llega a influenciar a todos los granados que conocemos hoy en día, que fue Calixto Ochoa, porque ellos se dedicaron a admirarlo, a tocar la música de él y a asimilar de Calixto muchas de sus propuestas musicales. A mí el apellido Granados, lo que me llama la atención, pues, es que crearon una ciencia de la lutería alrededor del acordeón. Pero mire, el señor Buenaventura en Villanueva, sí, el otro que estaba en La Paz, el papá en Caracolicito, que estaba también Ismael Ruda. Ismael, pero les voy a decir una cosa, me sorprendió que en las entrevistas de Milenito dice Milenito, el que modificó los acordeones fui yo, paren bola. ¿Pero por qué? No, porque mi hermano Poncho ya estaba cantando muy alto, los acordeones venían muy bajitos y entonces yo busqué a Ramón Vargas, busqué a Ovidio Granado, Campillo. Busqué a Lucho Campillo, hicimos la primera. Y Luis Enrique también le hizo modificaciones. O sea, no ha habido uno solo. Pero si hay una familia que se reconozca por su entera dedicación a eso, son los Granados. Pero yo quisiera enmarcarlo dentro... Yo quiero decir algo. No olvidemos que en esta dinastía hay un rey de reyes. Es Hugo Carlos. Es Hugo Carlos. O sea, y además hay dos reyes vallenato más, que son Almes Granado y Juan José. Así es. O sea, esta es una dinastía que ha demostrado en la competencia tener el don de saber tocar el instrumento. Y eso es bien importante. Y podría decir que debemos deslindar un poquito el asunto de que todo el que toca la nota picada es del estilo de Luis Enrique Martínez. De pronto, lo que explicaba Julio, y Abel, que explicaba de que Luis Enrique amplió la introducción, hizo un puente y le dio una terminación a las canciones. Bueno, eso sí hay que respetar, que es un estándar impuesto por él y nadie lo ha superado en ese sentido, sigue siendo eso. Pero a mí me gusta mucho esta dinastía y ellos tienen una expresión bien vallenata, bien raizal. Ellos están muy definidos en lo que es el vallenato clásico tradicional. A mí me parece que el Festival Vallenato es muy reciente. Perdón. Miren, recojan el repertorio de Chico Bolaño y encontrarán que compuso Puya, Paseo Merenguizón. Y el de Juancho Polo también. Pero, y el de Lorenzo Morales también. Sí. Y son más o menos pero si usted ve el repertorio de Alejo Durán, son más o menos contemporáneos. ¿Cuántas formas no grabó Alejo Durán? La mayoría fueron merengues. Si usted ve lo de Luis Enrique Martínez, grabó hasta cumbia, grabó chandé. Entonces, antes del Festival Vallenato no estaba muy bien definido y fue el festival quien definió que fueran esos cuatro. Y lo otro es la modelación que representó el paso de la música vallenata, de ser una música acústica a ser una música acústemática, es decir, a ir al sonido grabado. Antes no había referentes, antes cada quien tocaba como le parecía. Oye, cuando ya sale la música grabada, es que los músicos de cada región comenzaron a decir: yo voy a tocar como toca Luis Enríquez, yo voy a tocar como toca Alejo, yo voy a tocar como toca Abel Antonio. Entonces, hay un experto que trata muy a profundidad el tema, que es Héctor González. Eso de música acústica, yo lo dijeron, pero lo de acústemática, créeme lo que no he podido. Es esto. Estoy atragantado. La música en vivo es una música acústica, ya. El vallenato en vivo tuvo su periodo acústico, que fue cuando era realmente el de la parranda, el de la colita, el de la cumbiamba. Cuando ya el sonido se graba, ese sonido ya no es acústico, es acústemático. Digamos que lo que se planteaba de Alfredo Gutiérrez es que en efecto es un músico que se autodetermina como un gran revolucionador del vallenato, de la música, pero ustedes consideran que es sabanero, no sé. ¿Tú qué dices, Julio? Bueno, en ese momento, cuando él interpreta la cañaguatera, sí. Si tú tuviste oportunidad de ver a Colacho Mendoza interpretando la cañaguatera y ves la versión de Alfredo, son completamente diferentes. La de Alfredo es como cortadita, como cancaneadita, como con ciertos segmentos y separaciones, que eso no es característico de este lado, de aquí de la provincia. Darío? ¿Es así? O sea... Sí, es así.
el paseo clásico de 4 tiempos, compás derivado, sincopado, es lo que él hace, pero lo exagera mucho porque le falta espontaneidad. Le falta espontaneidad debido a que él se está introduciendo fácilmente por su genialidad, ¿sí? A él le toca venir de aquella escuela en donde había crecido, a pesar de que nació en el vallenato que le enseñó su papá, y sumergirse en el vallenato clásico de las 4 formas, y que tenía que hacerlo rígidamente en el festival, y lo hizo así. De pronto, lo que resalta Julio es preciso, ¿no? Él de pronto exagera algunos de los elementos de los formatos clásicos del vallenato, pero no le sale tan espontáneo. Si uno por eso cogiera, se le nota ese corte. si uno cogiera de donde Alfredo Gutiérrez, cuando Israel Romero, yo no sé, cuando los Romeros, ¿qué pasaría? ¿Cómo es la pregunta? O sea, si uno toma, digamos, el modelo de Alfredo, que es una música alegre, más moderna, fuera, digamos, del vallenato clásico, y llega donde Israel, ¿no hay parecido o no? Bueno, Alfredo Gutiérrez, él tuvo una gran capacidad para aprender a tocar el vallenato clásico, pero al mismo tiempo aportó unos elementos importantes que sirvieron como paradigma para las nuevas generaciones. Y puedo decir que Israel Romero tomó mucho de Alfredo Gutiérrez, y no solamente Israel, podríamos decir Emael Ruda, el mismo Emiliano en su comienzo, porque Alfredo Gutiérrez muestra unos caminos distintos a los de Luis Enrique Martínez, que son unos caminos que apuntan mucho más a la comercialización. Se trataba de un vallenato mucho más festivo, naturalmente. En un artículo que yo alcancé a leer, que escribió Israel Romero para la revista Romancero, él define como 3 las fuentes de las cuales bebió. Emilianito Zuleta, por una parte, Luis Enrique Martínez como el gran referente de todas las generaciones posteriores a las de él. Y naturalmente Alfredo Gutiérrez con un acordeón picado, con un acordeón alegre, con un acordeón festivo, con un acordeón bailable, pero que naturalmente sobre eso se monta el formato del binomio de oro. Yo le voy a agregar 2 cosas. Israel decía que el Turco Gil y su hermano Norberto Romero fueron paradigmas sobre los que él construyó su estilo. Entiendo que... Sí, lo que pasa, Lucho, es que en esa época todos tomaron de todos. Y ocurrió igual cosa con nosotros los compositores, que también recibimos influencia de todo lo que había en el ambiente. Es que estábamos en un proceso de arrancada de una nueva generación que quería abrirse paso. Y obviamente todos estaban aprendiendo de todo. En ese sentido, Norberto fue muy fundamental en el estilo de Israel, igual del Turco Gil, obviamente. Pero Alfredo Gutiérrez se convirtió en el modelo comercial para toda la generación. ¿Y fue para Beto Murgas también, que tocaba acordeón en Villanueva? Por supuesto, lo que pasa es que Alfredo Gutiérrez era ese músico que él se adaptaba a todo. Cualquier situación distinta que él no manejara dentro de su musicalidad, él enseguida la asumía, porque tenía esa capacidad. Él tenía capacidad para eso. Además, hay que abonarle a él que era un estudioso del instrumento. Y cuando Alfredo graba, por ejemplo, en el caso pertinente, que es la cañaguatera, en ese tiempo llega el acordeón 3 coronas con unos disonantes o con unas alteraciones, que fue la época del Turco, que le decían el rey del disonante. ¿Me entiendes? Entonces, ahí comienza la revolución de Alfredo Gutiérrez en el instrumento. Sí, porque es que fíjate que antes de Alfredo, todos los músicos tenían un manejo pues del acordeón muy ortodoxo, ¿oíste? Inclusive el marcante de los bajos, no existían los disonantes esos, y se presenta Alfredo antecedido del Turco Gil, interpretando una serie de arpegios y encontrándole al acordeón unos sonidos que nunca se habían escuchado. Entonces comienza realmente un movimiento pues renovador de ampliar el espectro musical de los acordeoneros. Tomás Darío. Con Alfredo y Calixto se da un fenómeno que la gente aplaude o deja pasar desapercibido, y que para mí, con todo el respeto, son los primeros traspiés que da el vallenato clásico. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser ajenos a una influencia extra vallenato. Él se había formado en conjuntos, en orquestas, en combos,
en Corraleros de Majagual. Y nótese que lo primero que él graba no tiene nada que ver con el vallenato. Y luego termina haciendo discos compuestos, algunos vallenatos, y el resto, la mayoría, era música que no era vallenata. Con el tiempo esa música se confundiría con el vallenato y las nuevas generaciones han terminado no sabiendo realmente cuáles son las 4 formas musicales. Pero era el espíritu del tiempo, es decir, cuando estos acordeoneros comenzaron, realmente no estaba definido qué era lo vallenato y qué era no, y no estaban tampoco interesados en tocar en un solo género. Alfredo Gutiérrez bebió distintos géneros, no estaba interesado en tocar uno, sino aprender de todos, igual Calixto, igual Lisandro Mesa. Entonces, para esa época no había ese corset estrictamente de que un intérprete de la música vallenata, un acordeonero, en este caso, tenía que ejecutar son, paseo, merengue y puya. No, la propuesta de ellos era mucho más universal. No, 100 años antes ya estaba perfectamente definido que había 4 formas musicales. Usted puede mencionar en 1920, desde Labra hasta el río Magdalena, en un solo año, más de 40 acordeoneros que se los estoy mencionando. ¿Qué tocaba Francisco el Hombre? Tocaba hasta vals, polcas, mazurca, foxtrot. Eso lo hicieron. Pero entonces, eso avala de que los músicos inicialmente su repertorio era mucho más amplio. Expliquemos eso. No era que su repertorio era mucho más amplio. Que el acordeón vino con una música a cuestas antes de incorporarse a la música que ya estaba aquí previamente y que se interpretaba con un formato organológico que es el mismo de hoy, porque las flautas estaban en lugar del acordeón, pero se tocaban las 4 formas musicales. Antes de que el acordeón se incorporara al vallenato, todos los músicos, la gran mayoría, todavía Náfer Durán toca foxtrot y mazurca, porque él a su abuelo le oyó tocar eso. Bueno, primero los acordeoneros tocaron eso y después se incorporaron al vallenato. Pero a partir de un determinado momento y por más de un siglo, aquí estuvo perfectamente claro que las 4 formas musicales eran puya, paseo, merengue y son. El paseo fue a lo último. Pero estuvo en una región. No, yo pienso. Estuvo en una región, más no en todo lo que es el Caribe colombiano. Eso no era el formato, por ejemplo, en la zona de Ariboní. Ese no era el formato, por ejemplo, en las sabanas donde se crió Alfredo Gutiérrez. Le voy a dar de su propia la región del vallenato. Pero doctor Gutiérrez, le voy a dar. Estamos hablando de la región del vallenato. Sí, pero estamos hablando de un acordeonero en particular, Alfredo Gutiérrez, que no es natural de la región del vallenato. Usted mismo en sus